¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestras transmisiones. En esta ocasión, y aclaro, por única ocasión, estamos transmitiendo desde las 5:30 de la tarde. El mensaje, como se darán cuenta algunos después, va a quedar guardado en la página de Facebook de un servidor. Y a las 8 de la noche se va a volver a retransmitir la misma grabación. Se lanza como estreno. La diferencia entre un estreno y en vivo, obviamente el en vivo es en vivo, ¿verdad? Pero el estreno tiene algunas similitudes y de forma práctica, pues la más importante es que manda la notificación de que estamos transmitiendo y pueden interactuar entre ustedes, comentar. Es un poco distinto a cuando ya entras tú y ves la grabación, ¿verdad? Porque a lo mejor ya comentas, pero ya todo el mundo pues ya vio el mensaje y ya comentaron y ya no hubo como esa interacción. Yo por eso he insistido en mantener los estudios con la transmisión en vivo, porque siento que estamos todos conectados, ¿no? No es lo mismo cuando grabas una cápsula y estás viendo la cámara y tienes que imaginar que alguien lo va a ver en algún momento, a saber que en este momento estamos todos reunidos, no en el mismo lugar físicamente, pero sí en un mismo espíritu. Y la verdad que disfruto mucho de este estudio que podríamos compartir ya en vivo aquí en Toluca, pero la mayoría de los que somos parte de este estudio, pues bueno, son de otras ciudades, inclusive algunos de otros países, ¿verdad? Ahí si quieren comentar de dónde están siguiendo ustedes semana a semana, pues este discipulado. Creo que ayudaría también para que pudiéramos conocernos un poquito más entre ustedes, personas que quizá viven en su misma ciudad, en su misma nación. Y ese es lo bonito de poder transmitir en vivo, ¿verdad? Saber que estamos todos siendo partícipes a la misma hora de un mismo sentir. Y bueno, seguiremos todos los jueves en el horario habitual, que es las 8 de la noche, tiempo del centro de México, pero hoy por única ocasión, ¿verdad? Debido pues a la agenda de un servidor, hicimos este cambio. Así que vamos a orar, gracias a Dios por aquellos que pudieron ajustar su tiempo y estar aquí con nosotros, y los demás ya después verán pues la publicación y la pestañita de estreno les recordará para que a las 8 de la noche puedan pues volver a escuchar este mismo mensaje. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida, Padre. Ponemos en tus manos esta enseñanza pidiendo que tú nos guíes y que quites todo estorbo de en medio. Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros y que es únicamente tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas, Señor. Te pedimos que toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión en el ambiente físico, emocional, espiritual, sea anulado por tu poder y que únicamente seas tú, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 8, ahí donde quiera que estén, si quieren acompañarme abriendo sus Biblias. Romanos capítulo 8, que es lo que hemos estado estudiando, salvo la semana pasada que tuvimos un mensaje especial, apologético, evangelístico, viendo algunas de las evidencias de la creación y cómo todo apunta a que pues hay un diseño y por lo tanto un diseñador. Por ahí está ese mensaje titulado "Estamos aquí por casualidad", que les recomiendo muchísimo. Y vamos a regresar, estamos en Romanos capítulo 8. Terminamos de ver, digo entre comillas terminamos, porque en cuanto al tema falta mucho, pero en cuanto a lo que el contexto señala ya concluimos y luego retomaremos en el capítulo 9 el tema de la redención o la expiación limitada e ilimitada. Si Cristo murió por algunos o si Cristo murió por todos en la cruz del Calvario. Y hablamos únicamente lo relacionado a la predestinación. Fue un mensaje más que nada teológico, donde quizá no hubo tanto aprendizaje práctico, aunque lo hay, siempre lo hubo, y ha sido la propuesta que he tenido en mi corazón desde que iniciamos Romanos, aprender las verdades teológicas y doctrinales, pero también entenderlas de forma práctica y saber cómo aplican a nuestras vidas. Y vamos ahora sí a la aplicación práctica del resto de estos versículos. Algo que hemos hecho y que explicaba yo en los primeros estudios, es que es bueno en la Biblia ver como si tuviéramos una cámara, hiciéramos un zoom in y zoom out, es decir, un acercamiento y un alejamiento a los diferentes capítulos, porque hay dos errores que llegamos a cometer y no es la enseñanza principal, pero creo que esto les va a servir mucho a aquellos que les gusta estudiar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios, y es una de las bases pues más importantes de la hermenéutica, que es la materia dentro de la teología
que enseña la correcta interpretación de las Escrituras, si así es que le podemos llamar, porque estrictamente hablando no es que nosotros la interpretamos, ¿verdad? Sino que la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, más bien esta regla lo que nos enseña o nos ayuda es a ver qué es lo que la Biblia en realidad dice y guardarnos a nosotros mismos de una incorrecta autointerpretación conforme a nuestros intereses, nuestra conveniencia, nuestros prejuicios, nuestra línea doctrinal, etcétera, ¿verdad? Sabemos y lo hemos visto que la Escritura interpreta la Escritura, pero esta otra regla también es importante y te lo voy a explicar de esta forma. Hay mucha gente que se va a extremos. Uno, hacer doctrina de un versículo, y esto no es correcto. Ya hemos visto que tienes que ver tú siempre el versículo dentro del capítulo, el capítulo dentro del libro, el libro dentro de toda la Biblia, tener el contexto completo, el panorama completo, ¿verdad? Pero hay muchas personas que bien intencionadas y queriendo escudriñar, sin darse cuenta, pueden irse a otro extremo, que es el estudiar palabras en vez de poder estudiar las ideas, las doctrinas, las enseñanzas de lo que Dios nos ha mandado. A esto se le conoce, y está bien que lo hagamos siempre y cuando entendamos lo que voy a explicar, como precepto sobre precepto, que es ir estudiando palabra por palabra para que podamos entender mucho mejor. Pero algo que he explicado anteriormente es que el Espíritu Santo inspiró todo un contenido desarrollado, no un diccionario o un glosario de palabras. Entonces está bien que estudiemos la palabra, pero si no estudiamos la palabra dentro de su contexto inmediato podemos perdernos. Y el otro error es nada más ver el panorama general y no profundizar en las palabras. Entonces, por eso les decía, es bueno que hagamos este acercamiento y este alejamiento. Es como si viéramos un cuadro, una obra de arte a lo lejos y podemos discernir y contemplar todo lo maravilloso que pintó el artista. Pero si nos acercamos nos vamos a dar cuenta de algunos detalles que no vimos a distancia. Entonces es importante verla desde un panorama completo y general y también acercarnos. Si tú únicamente te acercas, vas a ver qué bonito cada uno de los detalles, pero no vas a poder ver esos detalles conviviendo juntos en armonía y no podrás entonces entender la gran obra de arte que hizo el artista. Y viceversa, si únicamente la ves a lo lejos, te perderás de esos pequeños detalles. Esta obra de arte, en este ejemplo figurado, es la palabra de Dios. Dios es el artista, el Espíritu Santo para ser exactos. Y a veces, por ver nada más el panorama completo de lejos, nos perdemos de las riquezas que encontramos en esos acercamientos. Pero mucha gente, queriendo escudriñar, comete el error de únicamente hacer acercamientos y nunca ve el panorama completo. Entonces, a mí en lo personal, cuando estudio, me gusta primeramente leer todo el contexto completo, no hasta donde acabe el capítulo, sino donde hasta ya pude ver que cambió totalmente el tema y el contexto y entender la idea general y después empezar a profundizar en esas ideas. Y es lo que hemos hecho muchas veces en Romanos, que de repente entramos a un nuevo capítulo, un nuevo bloque de enseñanzas y vemos el panorama general de la enseñanza general y después ya empezamos a meditar, a escudriñar. Entonces lo que vamos a hacer hoy es ver un panorama general de una enseñanza importantísima que nos deja Romanos 8 del 28 al 39 y en las próximas semanas haremos ese acercamiento, ¿verdad? Lo aclaro para que no creas que dejaremos que verdades tan emocionantes y de las que más ánimo pueden inyectarnos que encontramos en estos pasajes, pienses, oye, ¿cómo es posible que lo limitó a esta enseñanza? No, este es solamente el zoom out, es el panorama general. Vamos a ver el cuadro completo, vamos a aprender algo bien importante que nos va a confrontar al mismo tiempo que nos va a animar y en las próximas semanas estaremos ya versículo por versículo meditando en cada una de estas verdades. Pero yo no puedo empezar a meditar en cada una de estas si no entendimos primero todo el panorama, ¿verdad? Así que bueno, vamos a Romanos 8:28, el tema de hoy es si Dios es con nosotros, 3 puntos suspensivos, y vamos a ver algo que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta por no dejar que la Biblia se interpretara a sí misma y por leerlo pues desde nuestro propio pensamiento y prejuicio, ¿verdad? Y dice el versículo 28 que sabemos que los que aman a Dios, aquí comienza todo esto que viene subtitulado como más que vencedores, y son versículos muy utilizados para dar palabras de ánimo, por eso se subtitula así.
lo cual es cierto, pero dentro de este ánimo hay una verdad que cala. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, y ya lo vimos en un mensaje precioso, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego comenzamos a hablar de la parte práctica y doctrinal del versículo 29. A los que antes conoció también predestinó. Vimos que tenemos un propósito, que no estamos aquí por casualidad, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Ojo cómo el tiempo del verbo nos enseña que es una posición en la cual los hijos de Dios ya estamos. No dice que a los que va a llamar o a los que llamó va a justificar y a los que va a justificar va a glorificar, sino que en la eternidad de Dios que habita fuera del tiempo de el ser humano, Él no habita en el tiempo, Él es el autor del tiempo. Dios habita fuera del tiempo, espacio y materia. Él en Génesis 1 nos enseña la Biblia cómo creó estos tres y los puso en armonía. Entonces, en la eternidad de Dios, esta posición es una posición que ya nos ha sido dada, que ya tenemos. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque para Dios esto ya está hecho. Dice que a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hemos hablado ya de la predestinación, del llamado, de la justificación, de la glorificación, a lo largo de diferentes enseñanzas, muchas ocasiones, pero por supuesto en esta serie de enseñanzas de Romanos de cada jueves. Recapitulando en cuestión de segundos, para que nadie se pierda de esta impactante verdad, predestinación habla de que el Señor predeterminó nuestro destino antes de formarnos. Ya explicamos que el predeterminar nuestro destino no lo hace el responsable de las acciones que conllevaron a ese destino, pero es un hecho que estamos aquí por un propósito. Él nos conoció, Él nos puso aquí por una razón. Fuimos también justificados, que significa declarados justos delante de Dios, y la glorificación será este estado en la eternidad en el que nuestro cuerpo será completamente transformado, restaurado y liberado de toda contaminación por causa del pecado. Son doctrinas emocionantes, pero que mucha gente no se ha apropiado, que vive como si estuviera esperando ser partícipe de ellas, y la Biblia da por sentado que todas estas verdades, todas estas doctrinas ya han sido ejecutadas sobre nuestras vidas. Entiéndelo, porque Satanás, que es el padre de mentira, va a tratar de culparnos y de acusarnos y de traernos condenación y vergüenza para tratar de estorbar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En el tema de parálisis espiritual que recientemente compartí en Vida Nueva para el Mundo Norte, en Vida Nueva para el Mundo Cuernavaca la semana pasada, yo les decía que el enemigo, que sabe que no nos puede destruir, va a tratar al menos de neutralizarnos, va a tratar de paralizarnos. Sabe que no nos puede arrebatar la vida eterna, de modo que acabar con nuestras vidas no es su intención, porque ni siquiera lo puede hacer. Lo que va a tratar de hacer es neutralizarnos para que en esta vida no cumplamos con el propósito que Dios tiene para nosotros, y que simplemente dejemos Egipto, que representa la esclavitud del pecado, pero que vivamos la tragedia de no haber tomado la tierra de Canaán, de no haber experimentado, palpado las promesas de Dios, de no ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Y hay mucha gente que vive cargando con todo este costal de mentiras, de culpa, de vergüenza, de condenación, que le impide acercarse a Dios y ser levantada por Dios. Y por eso es bien importante que entendamos que este versículo 30 habla de verdades que ya son una realidad, que no estamos en espera de recibirlas. Di conmigo donde quiera que tú estés: ya fui predestinado, ya fui llamado, ya fui justificado y ya fui glorificado ante los ojos de Dios. Y aunque seguimos, humanamente hablando, en la línea de tiempo del hombre, en este proceso progresivo de la santificación que algún día vemos, ante los ojos de Dios ya nuestro destino ha sido determinado conforme a su voluntad. Él ya nos llamó. No está esperando a que cambiemos algo para llamarnos, porque el llamado no es algo que nos ganamos.
El cambio, lo hemos visto 1,000,000 de veces, es el resultado de ese encuentro con Él, de modo que tenemos que dejar de estar esperando cuándo voy a cambiar para acercarme a ver si soy digno de ser llamado. No, Él ya te está llamando para andar en ese camino, en esa voluntad, en ese plan perfecto que Él tiene para ti. Ante sus ojos ya eres justo y hasta estás en el tiempo de Dios glorificado. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, toda esta obra ya fue hecha en la cruz del Calvario. Él la ganó. No está esperando que nosotros la ganemos, porque no es una victoria que nos corresponde a nosotros, no es una lucha que hemos de ganar nosotros, es simplemente que tenemos que creerlo y pararnos en esa posición y adjudicarnos de todas estas verdades y disfrutar del destino que Él tiene para nosotros, obedecer al llamado que nos ha hecho y decir: Señor, aquí estoy. Y no estar mordiéndome las uñas a ver si soy digno de ser llamado, y si no, y si mi vida no sirve para nada, y otra vez estoy manchado, y qué va a pasar conmigo. No, tengo que descansar en que en la eternidad estaré en la presencia de Dios, en que en la eternidad no habrá más enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, porque ante sus ojos, en su espacio, por así decirlo, en su eternidad, yo ya estoy glorificado, yo ya estoy justificado, yo ya tengo mi destino asegurado. Cuando alguien entiende estas verdades, no hay problema, no hay amenaza, no hay aflicción, no hay enfermedad, no hay crisis que lo pueda atemorizar. Enfatizo mucho en esto porque esto inmediatamente se une con los siguientes versículos que muchas veces malinterpretamos, que son preciosos, que dan ánimo, sí, pero hoy veremos cuál es el verdadero fundamento de ese ánimo. Pero parte de esto, está hablando Pablo de nuestra posición en cuanto a estas verdades. Y esta posición es algo que ya ha sido hecho. Ahora, cuando yo lo creo, entonces tiene sentido la siguiente pregunta, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es un versículo precioso y claro que tiene muchas aplicaciones, pero el contexto exacto del que Pablo está hablando no es el que muchas veces le damos. Muchas veces interpretan este y los siguientes versículos que ahorita vamos a leer como que si Dios está conmigo, no voy a padecer aflicción ni persecución, no voy a padecer ninguna crisis, ni enfermedad, ni nada por el estilo, y todo va a ser color de rosa. La tragedia de esto es que mucha gente, cuando empieza a vivir todas estas cosas que le dijeron que no iba a pasar, se sienten decepcionadas, desilusionadas, frustradas, se enojan con Dios, se apartan porque piensan que Él les falló o piensan que debido a que ellos fallaron, Él les abandonó. Por eso es importantísimo que podamos entender por qué insistí tanto en lo que quiere decir el versículo 30 o en el tiempo del verbo de cada una de estas verdades doctrinales y de qué manera empata con los siguientes versículos, comenzando con el 31. Porque cuando yo entiendo la realidad, y la realidad es que no todo va a ser color de rosa, que habrá adversidades y crisis, enfermedades, etcétera, 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 entonces regresar al versículo 30 hace que lo demás tenga sentido. Vamos a seguir leyendo y voy a explicar. ¿Qué pues diremos, versículo 31, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando yo entiendo que Dios está conmigo y que yo he sido predestinado, llamado, justificado, glorificado, y viene una adversidad a mi vida, no me siento ni que porque fallé Él me abandonó, porque recuerdo que ante sus ojos ya he sido declarado justo, ni tampoco pienso que Él dejó de ser fiel, porque recuerdo que ante sus ojos ya he sido glorificado. Es decir, que aunque pasara una adversidad tremenda en esta vida, ya tengo la vida eterna. Y es entender la posición que ya tengo en Cristo lo que me hace no desmayar ante cualquier tipo de adversidad. Y esta es la verdadera aplicación de los siguientes versículos, no en el sentido de como Él está conmigo no me va a pasar nada, sino en el sentido de como Él está conmigo no me va a pasar nada que no sea su voluntad. Y si pasa algo es porque fue su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta, y en el peor de los casos que ese algo que estoy viviendo me quitara la vida, ¿qué me importa si ya me espera la glorificación? Porque he sido declarado justo, porque mi destino ya ha sido predeterminado. Nadie me puede arrebatar ese destino. Cuando yo entiendo esa verdad, entonces, como Pablo dice, ¿a qué le puedo temer?
¿Quién me puede acusar? ¿Qué me puede atemorizar? Vamos a seguir leyendo y veamos cómo el contexto es justamente esto y es el verdadero objeto, propósito de esta enseñanza. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, seamos honestos. No es que tenemos absolutamente todo lo que queremos en esta vida. Y si tú únicamente leyeras este versículo, pareciera ser que es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Y es una realidad, yo lo he predicado. ¿Qué o quién vale más que Cristo? Nada ni nadie. Si te dio a Cristo, ¿por qué no te va a dar lo demás? Bueno, no porque no pueda o porque no quiera, sino porque quizá no sea lo mejor para nosotros. Entonces, todas las cosas no se refiere a todas las cosas que nosotros queramos, sino a todas las cosas más importantes y a todas las cosas que nosotros realmente necesitamos. Si nos diera todas las cosas que queremos, yo tendría en mi garaje estacionado un Audi R8 y un Corvette Stingray y tendría un caballo volador y muchas cosas que quisiera, ¿verdad? Estaría transmitiendo este estudio desde una playa en Mykonos, Grecia o algo así por el estilo. Y tú estarías viéndolo cenando en la Torre Eiffel en París y habrían muchas cosas en nuestra vida que serían distintas. Y es una realidad que muchos han sido muy bendecidos y tienen mucho de lo que desean, pero en el sentido estricto de la palabra, pocos son los que tienen todo lo que realmente quieren y muchos de ellos no son felices. Pero los hijos de Dios entendemos que esto va mucho más allá de simplemente cosas terrenales cuando nos remitimos al contexto donde nace esta verdad. Y por eso insisto, si no entendemos el contexto podemos acabar frustrados. Y es lo que pasa desgraciadamente con la errónea teología de la prosperidad, cuyo problema no es la prosperidad existe en la Biblia, pero no es lo que no significa lo que hoy enseñan y tampoco se alcanza mediante el camino que hoy se predica. Pero cuando alguien llega a un lugar donde le prometen el sol, la luna y las estrellas, y a Cristo se le presenta no como el Señor y Salvador de su vida, sino como un candidato político que está casi en campaña rogando que votes por él, que le entregues tu vida y que va a cumplir con todos tus caprichos, cuando vienen enfermedades, cuando no tiene todo lo que quiere, cuando pierde lo que tenía, la gente, como te decía, o se enoja con Dios sintiendo que Él le falló, o se aparta de Dios sintiendo que Él está decepcionado y que le abandonó, porque le vendieron un evangelio erróneo. Es que me dijeron que me dio a Cristo, ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Ya te las dio. ¿A qué puedes comparar que ya tienes tu destino asegurado? ¿A qué puedes comparar que te ha llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A qué puedes comparar que has sido declarado justo a pesar de todos tus pecados y que te espera la glorificación por los siglos de los siglos? Esto, querido amigo, familia, hermanos que me escuchan, son todas las cosas. Y es realmente a lo que Pablo se refiere. Ahora, no niego que es verdad que Dios es un Padre amoroso que nos va a bendecir. Y toda buena dádiva, Santiago 1, y todo don perfecto descienden de lo alto. Claro, ¿verdad? Que es misericordioso y compasivo y generoso. Y cuando algo realmente lo necesitamos, nos los va a dar. Y no estoy atacando el hecho de que alguien sea bendecido por Dios, sino que pongamos nuestra expectativa ahí y que creamos que eso son todas las cosas y que entonces sea todo lo que esperemos, porque cuando no lo recibimos acabaremos frustrados llamándole mentiroso, y Él no es un mentiroso. Dice, nos dio a Cristo, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó y es la garantía de que en verdad tenemos estas promesas, y esto son todas las cosas. Y cuando alguien entiende que las tiene, en verdad puede sonreír y decir, Señor, pase lo que pase, ya tengo todo, no necesito nada más, ya tengo mi destino asegurado, mi destino eterno. Fíjate, hay gente que pasa toda la vida asegurando su pensión, su jubilación, tratando de asegurar un patrimonio para sus hijos, tratando de asegurar su estabilidad durante los siguientes años. Pagamos seguros de gastos médicos para asegurar que tenemos atención. Y cuando la Biblia habla de predestinación,
Se nos habla de que está nuestro destino, no los siguientes 60, 70 años, sino nuestro destino eterno asegurado en sus manos. ¿Qué más necesitamos? Dice, a estos también, regresamos al 30, nos llamó el Creador. Hay personas que darían todo por recibir una llamada del jefe de su empresa, del presidente, de ese amigo con palancas, de ese chavo que les gusta o de la chava, o del líder espiritual de su congregación para decirles que les van a dar esa posición. Ya te llamó no esa persona, sino el Creador de todos ellos. No solamente te llamó, te dio un destino, sino que a pesar de todo lo que hicimos, nos llama y nos dice, hey, por la obra de mi Hijo en la cruz del Calvario, yo te veo completamente justo. ¿Qué más necesitamos cuando además se nos añade que no solo es predestinación, llamado y justificación, sino que además nos espera la glorificación en la línea de tiempo del hombre? Porque en el tiempo, entre comillas, de Dios, en la eternidad, esto ya es un hecho, como lo vimos en los primeros minutos. Entonces, si algo nos pudiera faltar en tiempos de enfermedad, en tiempos donde no hay salud, en tiempos de pandemia, de guerra, y la gente está esperando, Dios, me dijeron que si me diste a Cristo, ¿cómo no vas a dar con Él todas las cosas? Dame mi sanidad, y quizá te la dé. Pero no siempre es la voluntad de Dios que la gente sane. Pablo no sanó, Timoteo no sanó, a Esteban no lo rescató. Muchas veces su voluntad es distinta a la nuestra, y cuando la gente no entiende esto, le llama a Dios mentiroso, o vuelvo a insistir, se siente lleno de culpa y se aparta de Dios, porque no es esa la verdadera interpretación de todas las cosas. Porque siempre la palabra de Dios va más allá de lo terrenal. Cuando estoy pasando por esto, digo, Señor, creo que me puedes sanar, voy a orar por sanidad, pero en el peor de los casos que no viniera, tú ya me diste todas las cosas. Porque ya tengo también la glorificación, la garantía de este cuerpo contaminado por el pecado, podrido, corrompido, que cada vez decae y se enferma y se debilita, va a ser glorificado. Y ya vimos algún día todo lo que esto significa, y es emocionante. Entonces, cuando Pablo empieza a hablar toda esta serie de verdades emocionantes del capítulo 8, nuestra mirada tiene que estar en las verdades eternas, que son muchas más grandes que las temporales, en las celestiales, en las espirituales, que tienen mucho más poder y valor que las temporales, que las terrenales. Dios, mira, podría tronar los dedos y decir, ahí tienes tu castillo, tu mansión para los siguientes 60 años. Y si te la da, qué bueno y gloria a Dios. No estoy tampoco diciendo ser imprudente, irresponsable, mal administrado. ¿Tenemos que ser buenos administradores? Por supuesto que sí. La parábola de los talentos lo enseña, ¿verdad? Pero no tenemos que poner nuestra mirada en todo esto. Aclaro, porque hay gente que también se va al otro extremo, ¿verdad? De que, como aquí en la tierra nada vale, pues todo lo derrochan y lo malgastan. Y esto tampoco es correcto, ¿verdad? Ahí te cuento, haciendo un paréntesis, que tu servidor, debido al triste aumento de la gasolina que hay en todo el mundo y en nuestro país, aunque soy un fanático de los autos, estoy considerando seriamente comprar un Prius. Y perdón para los que tienen por esta risa, pero creo que todos coincidimos en que es feo como sí mismo, ¿verdad? Y la mayoría creo que no lo compra por lo bonito que es, sino más bien por lo práctico. Entonces, tampoco se trata de irnos al absurdo de, pues como lo material y terrenal no importa, y ya derrochar, y me compro un V8 y rum. Si te sobra, sí, ¿verdad? Pero cuando no te sobra, Dios nos manda a ser buenos administradores, claro que sí. Mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos que administrar bien todo lo que Él nos ha dado como mayordomos. Pero nuestra mirada y nuestra esperanza tiene que estar en lo eterno. Y regresando al punto, si tienes aquí tu casa, tu mansión, tu castillo en la tierra, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, tampoco tienes que afligirte y atormentarte. ¿Y por qué no me dio todas las cosas? Porque tienes la vida eterna, una morada en los cielos. Y si pudiste tener aquí tu sanidad, qué bueno. Pero si no fuera así, tienes la glorificación. Y si te llamó esa persona importante, gloria a Dios. Pero si no fue así, ya Dios te llamó. Y si logras asegurar el futuro de tus hijos y su educación y su atención médica, lo que sea, gloria a Dios. Pero si no, ya tienes tu destino eterno asegurado. ¿Sí me explico? Ven el alcance de estas 4 verdades doctrinales. Y por eso insisto en que, por supuesto, que las verdades teológicas y doctrinales tienen una aplicación práctica.
Que no sepamos cómo hacerlo porque venimos en nuestra carne a estudiar para llenarnos de conocimiento, porque no queremos reconocer que hay un poco de orgullo y arrogancia en el fondo de nuestro corazón y que muchas veces la verdadera intención de muchos maestros y alumnos de la palabra es decir, conozco, aleluya, ¿verdad? Y se nos olvida 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece pero el amor edifica, es otra cosa. Ahora, de ahí irnos al extremo de decir no hay que estudiar la palabra, tampoco. Y hay estos dos extremos en el cristianismo. Quienes dicen, no, la teología no sirve. Y quienes le dan tanto énfasis a estudiar la letra y aprender y llenarse de información que se vuelven como los fariseos. Gente llena de conocimientos en una vida transformada. Y tenemos que pedirle siempre en oración al Señor que nos dé sabiduría, que nos guíe con su Espíritu Santo, que Jesús dijo, se va a quedar con ustedes y les va a enseñar y les va a guiar. Ok, ya aprendí esta verdad doctrinal, gloria a Dios, pero la palabra no nos fue revelada para sentarnos en una silla, en un pupitre, en una banca, en un examen teológico y decir, ya sé definir la justificación, la glorificación, la redención y todo lo raro que termine en Sion, aleluya, denme mi diploma. No, va mucho más allá, es transformar nuestras vidas por completo. Y por eso sí es importante que estudiemos, pero también es importante que busquemos siempre cómo aplicar eso de manera real, práctica, diaria, a nuestras vidas. Entonces, qué increíble que haya esta correlación tan profunda entre el versículo 30 con lo que viene. Y es por esto la razón que en este pasaje, bueno, en esta serie de versículos desde el 28 en adelante, subtitulados Más que vencedores, que parecieran ser solamente palabras de ánimo, ¿verdad? Y que son de los versículos que más citamos cuando hablamos de pruebas, de dificultades, de crisis, venga en medio de ellos una porción doctrinal, totalmente teológica, aparentemente nada práctica. Y yo creo que la mayoría de nosotros en nuestra vida le habíamos hecho caso y no habíamos puesto atención a por qué Dios en su palabra, en medio de una de las series de pasajes más profundas para darnos ánimo, nos pone dos versículos totalmente doctrinales. Y hoy estamos aprendiendo la razón, ¿verdad? Desde el 28 que dice que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y todas estas verdades que seguiremos viendo, vienen en medio con estas verdades. A los que antes conoció también predestinó. A los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó también glorificó. Entonces yo descanso y tú descansas y todos descansamos en esta verdad que nos tiene que dar ánimo en tiempos de prueba, que Dios ya nos conoció. Ya sabía quiénes seríamos, qué haríamos, qué enfrentaríamos, ya sabía cuándo caeríamos, nos llamó, nos dio un destino eterno, nos ha declarado justos, nos ha glorificado y eso hace estas verdades, como lo acabo de explicar en los segundos anteriores, que pasemos lo que estemos pasando, nada nos pueda derrumbar. Y de ahí que Pablo continúa hablando, versículo 32, el que no escatimó. Voy a leer desde el 31, perdón. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No en el sentido de que en esta tierra temporal y humanamente hablando y en la carne, no seremos afectados, ¿verdad? Porque es una realidad que muchas veces la gente no nos va a llamar, la gente nos va a rechazar, la enfermedad nos va a invadir, la crisis nos va a invadir, pero a lo que se refiere Pablo va mucho más allá. Dice, hey, Dios es contigo, ¿quién contra ti? No te pueden arrebatar esa eternidad que te espera, la glorificación, la justificación, el propósito que tienes. Porque el que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede venir a llenarte de culpa, de carga, de vergüenza, de lo que sea? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y fíjate cómo después viene Pablo a confirmar que todo lo que estamos hablando es el enfoque correcto de estas palabras de ánimo. ¿Quién nos separará? Escucha con atención, versículo 35, del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, dice el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas,
Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, termina concluyendo Pablo en el 38, estoy seguro, di conmigo, estoy seguro, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos versículos tan hermosos que hemos predicado muchas veces y que prácticamente, si tú lo compartes, hay un 99% de probabilidad de que cuando tú termines el versículo 39, todo mundo eufórico y emocionado aplauda, ¿verdad? Desafortunadamente muchas veces no ha sido bien entendido. Y al no ser bien entendido, como dijimos hace rato, nos sentimos defraudados, decepcionados. Porque suena muy motivacional, pero si no entendemos el enfoque verdadero, eterno, espiritual, celestial que tiene, podemos terminarnos frustrando. Y a esto le añades que, pues, con la teología de la prosperidad, el pseudoevangelio humanista de la actualidad, la gente no está interesada en ver qué es lo que Dios quiso decir, sino más bien en, pues, ponerse ellos como los dioses de la historia y justificar su humanismo con 2, 3 embarradas de versículos sacados de contexto. Pues hoy mucha gente predica de una forma distorsionada, manipulada, la verdadera enseñanza de estos versículos que, como te dije hace rato, lastimosamente únicamente terminan lastimando al cristianismo. Y si yo fuera de este tipo de mensajeros, podría utilizarlos de esta forma y darte un sermón más o menos por el estilo así. No voy a gritar, sino mis vecinos van a decir que si estoy loco, que qué me pasa, ¿verdad? Y además a mí no me gusta. Pero tratando de representar más o menos cómo es, te podría decir, y mira aquí lo que dice, y quién nos separará, tribulación, o angustia, o persecución, y no, querido hermano, porque la Biblia dice que en todas estas cosas somos más que vencedores, y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, así que nada va a tocar tu casa, nada va a tocar tu familia, nada va a tocarte a ti. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria, gloria, y todo este rollo que se hace, ¿no? Y estarían todos, sí, con las matracas aquí. Pero no es realmente lo que Pablo está diciendo. No sé si leíste el mismo pasaje que yo, pero en ningún momento Pablo dijo que no pasaremos tribulación, o que no pasaremos espada, o que no pasaremos persecución, algo por el estilo. Lo que él realmente dijo es que ninguna de estas cosas puede separarnos de Dios. Y el énfasis que se le ha dado a estos versículos es como si fuéramos intocables, y no es así. Entonces mucha gente los utiliza para predicar que el Hijo de Dios no va a sufrir, no va a padecer. En la pandemia muchos al principio decían, ¿no? A los cristianos no les va a pasar nada, ¿verdad? Todo va a estar bien, tu familia no va a ser tocada, y mucha gente se empezó a enojar con Dios cuando perdía familiares. ¿Por qué si me dijeron, si oraron por mí, si yo voy a la congregación, si yo doy mi ofrenda, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo hago esto, Porque no les enseñaron la realidad de lo que Dios dice. Porque ni aun Jesús prometió esto a sus discípulos. Él, y lo he dicho muchas veces, y más en estos tiempos de pandemia, cuando los mandó a predicar no les dijo, los van a perseguir, pero no se preocupen, nadie los va a tocar porque yo voy a estar con ustedes. Les dijo, no teman los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su alma. Cuidado con el que puede destruir su alma en el infierno. O sea, básicamente la palabra de ánimo fue, muchachos, no se preocupen, todo va a estar bien. Lo peor que puede pasar es que los maten. Vamos. ¿Alguien se sentiría alentado por estas palabras? En este pseudocristianismo humanista que vivimos, no es muy alentador. ¿Cómo? No, ¿y mi vida qué? ¿Mis millones? ¿Y mi mejor vida ahora? Pero cuando entendemos que la mejor vida es la que está por venir, con un cuerpo glorificado, delante de Dios justificados, con un destino eterno asegurado, llamados por Él como sus hijos, herederos y coherederos como algún día lo vimos, entonces decimos, Señor, yo creo que tú puedes guardarme, pero descanso en que la verdadera enseñanza de esta porción de la palabra es que aunque algo me llegara a pasar, ninguna de esas cosas me puede separar de tu amor, me puede arrebatar de tus manos, me puede quitar mi destino.
La palabra no dice que somos intocables, la palabra dice que ni aun la muerte misma nos puede separar del amor. O sea, parafraseando a Pablo, lo que realmente está diciendo es, hey, romanos, ánimo, tengan paz. Esta es su posición delante de Dios, así que en el peor de los casos, te pueden quitar tu familia, tus bienes, tu trabajo, tu salud, tu vida. Pero aún así no se aflijan, porque nada ni nadie nos puede quitar el regalo más grande que tenemos, que es la vida eterna gracias al amor de Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está diciendo. Vamos a volver a leer sus palabras desde el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que está prometiendo que no va a pasar? ¿Que no seremos separados del amor de Cristo o que no pasaremos por pruebas? La gente se enfoca en lo otro porque le importa más lo otro que el amor de Cristo. Digan conmigo en casa, uyuyuy, ayayay. Porque en este cristianismo, pseudocristianismo humanista que vivimos, a la gente le importa más la prosperidad terrenal y material y temporal que saber que está su destino eterno asegurado en las manos de Dios y en el amor de Dios. Entonces, sacamos las cosas de contexto y como te decía, terminamos haciendo de la Biblia un pretexto para que signifique lo que nos da la gana. Y la Biblia no fue inspirada para interpretarla al gusto de nuestra mente, sino más bien para recibir la enseñanza que Dios nos dio. Y aquí el contexto no son las pruebas y cómo ellas no van a tocar al cristiano, sino cómo ninguna de ellas puede separar al cristiano del amor de Dios. Y esto es justamente lo que venimos hablando. Por eso empieza este capítulo, bueno, esta porción del capítulo 8, desde el 29 en adelante, hablando de nuestra posición en Cristo. Y es aquí que todos estos versículos se unen. Y es aquí que tiene todo sentido y que te das cuenta que no es que Pablo era bipolar. Y empieza hablando una palabra de ánimo y después dice, aguánteme tantito, ahorita regreso con el mensaje práctico, voy a predicar doctrina, teología, predestinación y ya volví para hablar de las pruebas. No, todo va ligado. Empieza diciendo, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y luego viene esta aparente paréntesis que habla de nuestra posición. Y luego regresa a hablar de las pruebas. ¿Y cuál es la conclusión? No es, hey, no te va a pasar nada, sino, hey, todo lo que pase va a obrar para bien. Hey, aunque no lo entiendas, recuerda, nada de esto te puede separar del amor de Dios. Hey, recuerda lo que acabo de decirte. Ya te llamó, ya te predestinó, ya te justificó, ya te glorificó. ¿Cuál es entonces tu preocupación? Busca pasarla bien los siguientes años, pero en el peor de los casos, aunque la pasaras mal, ¿qué te importa si tienes la eternidad garantizada? Ya te dio a Cristo. ¿Cómo no te dará con Cristo todas las cosas? Y todas las cosas van mucho más allá de lo que se ve, de lo terrenal, de lo temporal. Volvemos a donde estábamos. ¿Quién nos separará, versículo 35, del amor de Cristo? Esta es la pregunta. La pregunta no es qué prueba nos puede tocar, ninguna, aleluya, porque Él está con nosotros. Y no, y ese es el énfasis que muchas veces se le da, ¿verdad? Y los hijos de Dios, y había gente que predicaba que si estabas enfermo porque estabas en pecado, que si pasabas necesidades porque estabas en pecado, alguien le va mal, lo corrieron, seguramente está bajo maldición, algo hizo. Y nos olvidamos de que Job justamente vivió tiempos de adversidad para que aprendiera él y sus amigos religiosotes que a una persona le pueden pasar cosas aparentemente malas a pesar de tener una vida recta. Entonces, si no lo entendemos, podemos acabar como los fariseos de sus amigos, juzgando a todo el mundo, cuestionando a todo el mundo, inventándole cosas a todo el mundo, porque el ser humano así es chismoso y argüendero por naturaleza. Y venimos a Cristo, pero esto muchas veces no se nos quita, al contrario, se intensifica, porque muchos dicen, pues ya como soy cristiano, ya no puedo emborracharme, ni drogarme, ni ser inmoral, pero ¿cómo somos chismosos? Y ser chismoso y argüendero sigue siendo pecado. Entonces el contexto es, nadie me puede separar del amor de Cristo. Y la pregunta es, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todo eso te puede quitar tu comida, tu vestido, tus bienes. Pero Pablo fue testigo en Hechos 16, junto con Silas, sí fue Silas, de cómo ni siquiera estar en lo más
profundo de la prisión, con los pies amarrados en el cepo, después de haber sido golpeados y latigados, nada les podía quitar la oportunidad de abrir sus bocas y alabar a Dios. Y a medianoche empezaron a cantar himnos. Entonces, él está escribiendo algo que vivió. Y lo que él escribe no contradice su vivencia. Y muchas veces predicamos de Pablo como si estuviera loco. Cuando la gente quiere distorsionar sus palabras y encaminarlas al humanismo, a nada te va a pasar, todo va a estar bien, color de rosa, ¿verdad? Una vida de pura riqueza y sin ningún problema ni adversidad. Es como si dijeran, pues Pablo está loco porque escribió una cosa distinta a la que vivió. Y el hombre nos cuenta de cómo fue apedreado, perseguido, naufragado, lo intentaron de matar, lo dejaron tirado, medio muerto ahí muchas veces. Y es absurdo que podamos suponer, pensar en algún momento que después de haber vivido todo esto, él dijo justamente lo contrario. No, su sermón no contradice su vida. Él está escribiendo aquí parte de lo que vivió. Él fue testigo de cómo te pueden arrebatar tu ropa y golpear y quitar incluso tu libertad, pero no la oportunidad de conectar tu espíritu con Dios. Y me imagino a Pablo con Silas ahí en el fondo de la prisión. Me quitaron mi ropa, me quitaron mi libertad, me quitaron mis bienes, me quitaron mi estabilidad física, golpeándome, dejándome desangrado, ¿verdad? Sin alimento. Pero no pueden robarme la vida eterna, el amor de Dios. No pueden impedir que el oído de Dios se ponga atento para escuchar mi adoración. Y lo imagino entonces a medianoche en el fondo de la prisión. Dice que cantaban Pablo y Silas y los presos oían. Y algún día hablamos de cómo esto impactó sus vidas, de los terremotos que esto trajo. Porque ellos creían esta verdad que él está predicando. Hey, no estoy diciendo que no habrá tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. La pregunta no es qué hijo de Dios se enfrentará a todo eso. La pregunta es ¿a quién todo esto lo puede separar del amor de Dios? Nada, nadie. Añade versículo 36, confirmando que no estoy yo inventando nada, simplemente explicando lo que la Biblia dice, pero que debido a nuestro, como te decía, mal enfoque humanista, terrenal, temporal, no queremos ver. Por causa de ti somos, ¿qué dice el 36? Muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué estás seguro? ¿De que nada podría afectarnos? No. Dice de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Fíjate lo que está hablando. Nada en el tiempo, espacio y materia, fíjate. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice, ni ninguna otra cosa creada. Lo imagino como diciendo, mira, no sé qué más existe y qué más vayan a descubrir, pero te le resumo en que no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ninguna cosa creada sigue vigente hasta el día de hoy. Y ponle el nombre que quieras. Ninguna pandemia, ningún despido laboral, ninguna persona que te hizo el feo, ningún exmarido o exnovio que te lastimó, ninguna enfermedad, ninguna guerra, ningún misil ruso, ningún meteoro, ningún terremoto, ninguna enfermedad, ninguna muerte, nada. Yo no sé cuál es esa cosa creada que tú estás enfrentando, pero sí sé que viene englobada en este versículo 39 y para esa también aplica que no te puedes separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que estés pasando lo que estés pasando, su amor por ti se mantiene firme. Fue demostrado en la cruz del Calvario. Y lo que se logró con ese sacrificio es absoluto, es total, es seguro, es permanente, está hecho. Y por eso es que no hay dos enseñanzas en esta porción de pasajes, que es una misma, que se junta, se complementa y hacen una sinergia impactante, lo aparentemente solo teológico y no práctico con lo aparentemente solo práctico y no teológico. Las dos van de la mano.
No podemos dar enseñanzas prácticas sin conocer de teología y viceversa. Las dos van de la mano, porque la teología nos fue dada para conocer a Dios y el conocer a Dios para transformar nuestras vidas. No podemos quererlas separar. A los que antes conoció, versículo 29. Ahora bríncate al 39. Nada nos podrá separar, ninguna otra cosa creada, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo esto bailado. Pablo está diciendo, acuérdate, estás pasando tribulación, angustia, enfermedad, tienes miedo, lo que sea. Y para nuestros tiempos esto aplica. Pareciera que Pablo lo escribió para nosotros, ¿verdad? Y que va a venir una crisis y que si se va a duplicar la gasolina y que si el maíz y que si esto y que si el otro y el gobierno. Ninguna cosa creada. Y que si los partidos políticos y que si el presidente y que si los rusos y que si otro chino se come otro murciélago. Ninguna cosa creada. ¿Cuál es esa ninguna otra cosa creada? Ponle nombre. Escríbelo con tu pluma ahí en la Biblia. Dios no se va a enojar de que la subrayes. No le estás faltando al respeto, porque tu intención no es grafitearla, es tomar notas para aprender. Y cada que tú estés pasando por algún tiempo complicado, ven este versículo 39 y recuerda, ninguna cosa creada. Y que enfrentes algo, alguna amenaza. Ninguna cosa creada. Espiritual, física, de algo del pasado, de algo del presente, de algo de arriba, de algo de abajo. Porque es de lo que Pablo está hablando. Tiempo, espacio, materia, físico, espiritual, nada. Ni siquiera los principados, ni las potestades, el diablo, sus huestes, nada, nadie. El político, el jefe, el matón que te está amenazando, lo que sea. La promesa es ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Él ya te conoció antes de crearte. Y vamos a juntar estos pasajes. Y no solamente me conoció, sino que a los que conoció, los predestinó. Mi destino ya está en sus manos. No me lo puede arrebatar nadie. ¿Qué o quién en lo temporal me pueden robar lo que Dios me dio en la eternidad, antes de la fundación del mundo? No depende de lo que la gente haga, depende de lo que Él ya hizo. Ya me justificó. Ya me glorificó. Su amor por mí, manifestado en la cruz del Calvario, me atribuyó todas estas verdades que están aseguradas para nosotros. En un tiempo del Verbo en el que estas verdades ya han sido hechas, se mantienen y continúan y no van a ser anuladas. Es cuando tiene sentido que nada ni nadie, esta es la enseñanza, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo, a pesar de todo lo que pasó, jamás lo veías preocupado, amargado, enojado, ni nada por el estilo. Y hoy muchos creyentes lo hacen porque o les han predicado una mentira o no han tenido en verdad un encuentro todavía con Dios y no han meditado, interiorizado, aceptado, creído todas estas verdades. Y lo malo de este evangelio humanista, terrenal, temporal que se predica hoy en día es eso. Que todo lo que aquí tenemos y lo que hay en la tierra tarde o temprano se va a terminar. La salud algún día se va a acabar. Los bienes van y vienen. La gente que amas y que hoy te hace feliz, mañana puede lastimarte y decepcionarte. Y si tú pones tu esperanza, tu expectativa, tu paz, tu seguridad en ellos, vas a acabar completamente frustrado. Y por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno. Y es cuando entonces podemos decir, Señor, es cierto, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tienes un propósito a través de esto. No me voy a apartar de ti. Si fallé, me vuelvo a acercar, entendiendo que tú ya me has declarado justo, que lo que me está pasando no es porque me abandonaste, porque esta posición de justificación no es algo que voy a obtener, es algo que ya obtuve, o que ya me fue dado más bien. Señor, y tampoco me voy a apartar enojado, pensando que mentiste, porque recuerdo que desde un punto de vista eterno, esto que tú me diste, Señor, es permanente y nada me lo puede quitar. Nada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a pensar que me abandonaste cuando me has dado un llamado, un destino, una vida eterna?
Y es cuando entendemos esto que podemos seguir adelante, pase lo que pase. Quiero orar por ti. Y ahí en tu lugar te invito a que cierres tus ojos. Y quiero pedirte, Dios, por toda mi familia, donde quiera que esté. Hermanos, hermanas que siguen estos estudios, aquellos que están conectados, aquellos que lo verán más tarde, aquellos que quizá estén viendo esto años después, no lo sé, o meses después. De una cosa estoy seguro, y que tu palabra permanece vigente para siempre, y es en ninguna otra cosa creada. Quizás se escribió de forma intencional, para que sin importar en qué tiempo, en qué edad y en qué contexto se leyera, todos recordáramos que esto aplica para siempre. Señor, que esa ninguna otra cosa en la que están pensando mis hermanos, hermanas en este momento, que les está afligiendo, robando la paz, hoy se ha puesto en tus manos, y que descansen en que tienes el poder de solucionar esa cosa creada que los está atormentando, de terminar con esa crisis, con ese conflicto, con esa enfermedad, y te pido que tú lo hagas, y así está determinado en tu voluntad, que tú con tu poder obres un milagro en sus vidas, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y que todas las bendiciones que tienes para ellos vengan sobre sus vidas. Pero que sin dado momento, como Pablo, por alguna razón que no entendemos, pasan tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, que si hoy es ese día, recuerden que ni aun todo esto, ni esa cosa creada que están enfrentando, hoy o en una semana o en los siguientes meses, los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, que sus ojos puedan abrirse y puedan ver más allá. Me incluyo también aquí, Señor, que se abran los de todos y que podamos ver más allá de lo que se ve. Que podamos emocionarnos al recordar que nuestro destino es eterno, que nuestra mirada está en los cielos, que nuestra herencia es incorruptible. Que cuando aquí tú nos bendigas, gloria a Dios, y a disfrutar de tu bendición, y como lo vimos, tampoco se trata de ser irresponsables, sino buenos administradores. Pero cuando a pesar de haberlo hecho, las cosas no salgan como esperábamos, no sea motivo ni pretexto de frustración, de desánimo, sino que podamos sonreír, Señor, y emocionarnos, porque esto es temporal, pero lo que viene es eterno. Lo que esperamos aquí en la tierra quizá venga, quizá no. Quizá venga ese llamado de esa persona importante. Quizá logremos asegurar ciertas cosas de los siguientes años. Quizá logremos terminar con ese malestar físico. Pero sin importar qué pase en los siguientes años, de una cosa estamos seguros, y es que para la eternidad ya nos llamaste. ¿Ya nos ves como personas justas, sin condenación? ¿Ya nos diste un destino eterno? Ya nos has glorificado. Gracias, Señor, por estas verdades, que no solamente fueron reveladas para sacar 10 en un examen teológico, sino para que al recordar que es una posición que ya tenemos, en tiempos complicados podamos ver hacia adelante y saber que todavía no ha terminado tu plan con nosotros, que falta mucho, mucho por venir, que apenas, Señor, estamos empezando cuando entendemos que a la vuelta de la esquina no está el fin de nuestros días, está la vida eterna. Gracias, Señor, y que en tiempos de prueba esto pueda motivarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues nos vemos mañana. Mañana de forma presencial con los matrimonios en Villanueva para el Mundo Toluca a las 8 de la noche, y los mensajes se estarán subiendo después. El domingo estará en la iglesia de Toluca en los 3 servicios el pastor Alan Alducin compartiendo, y los invitamos a las 8:45, 11 de la mañana, 1:15 de la tarde. En las otras sedes desconozco el programa, ¿verdad? Pero nosotros acostumbrémonos a no dejar de congregarnos, esté quien esté, ¿verdad? Porque todos, y eso tenemos como garantía, al menos en nuestra congregación, sea quien sea que predique, algunos puedan enfocarse más en unos temas que en otros, pero todo será con base a la palabra, que es algo que yo doy muchísimas gracias a Dios, que a través del doctor Alducin creo que todos hemos recibido, y es
el tesoro más grande que yo me he llevado en nuestra amada congregación Vida Nueva para el Mundo. Así que allí nos vemos mañana o el domingo. Que Dios los bendiga, pasen bonita tarde. Tienen día libre los que se conectaron temprano. Ahora su premio es que ya al rato a las 8 van a estar libres. Compartan esto con los demás, compártanlo en sus redes, platíquenlo con su familia y espero que esto pueda motivarlos en tiempos difíciles. Que Dios los bendiga, estamos despedidos.